totalmente de acuerdo, Wilson, y eso para no hablar de... Porque además me queda mal a mí decirlo en este momento y ahora, pero lo siento y siento que tengo que decirlo, es decir, mucho de lo que yo le advertí a la ciudad de Bogotá, todo se cumplió hasta el día de hoy, con todas sus tildes. Claudia López es la continuidad del proyecto neoliberal de Enrique Peñalosa. Se lo advertí, se lo dije a Bogotá y ese ha sido, digamos, y creo que afortunadamente nos desprendimos nosotros de ese proyecto porque o si no, y aquí podemos entrar en un debate, porque o si no, el proyecto, si se hubiera llevado todo el ropaje del proyecto alternativo en Colombia, o por lo menos en Bogotá, Claudia López, estuviera afectando el proyecto progresista alternativo como en una plaza política tan importante que es decisiva a la hora de la elección presidencial como es Bogotá, Wilson. ¿No piensas? ¿Estaré muy equivocado en eso? Este ha sido parte de una angustia nuestra y en momentos en los cuales hay una especie de ascenso constatable del acumulado democrático, cómo comportarnos frente a gobiernos que no necesariamente son nuestros y que podrían tener a la luz del momento político visos democráticos. Yo acabo de enviarle hice un artículo dirigido a los llamados gobiernos alternativos hace algunos meses ya, invitándolos a algo así como a la corrección a tiempo, ¿no? De cuánto puede pesar en la selección del 2022 una especie de, de, de desazón pública frente a los gobiernos alternativos, a la suma de todos ellos, independientemente de su color. Entonces, alguien dijo, Wilson le está poniendo sobre los hombros de Claudia y de otros una responsabilidad enorme de cara al 2022. No, yo comprendo mi propia responsabilidad, la nuestra, la de todos, pero también los gobernantes tienen una grandísima responsabilidad. Y nosotros, creo, tenemos la responsabilidad también de saber deslindar a tiempo en determinados órdenes, materias, o mandar también, digamos, en nombre del exitismo de los alternativos tampoco podemos declinar la capacidad crítica, porque si le agregamos a una especie de defraudación de los programas populares y alternativos un silencio cómplice de las fuerzas de izquierda, el efecto va a ser mucho más gravoso, o dicho de otra manera. Lo digo por Cali, donde soy más inmediato, tú sabes que pues por razones políticas obvias uno puede tener más juego de conocimiento en su propia región. Le he hecho algunas reclamaciones públicas a Jorge Iván que fueron lamentablemente, a veces mis compañeros son muy sectarios, entonces cuando hice las críticas muy fuertes, tuve respuestas muy sectarias, pero un poco después Jorge Iván inclusive hace público diciendo más o menos, estoy dispuesto como a tratar de escuchar y de reorientar la cosa, ojalá y lo vuelva a realidad, pero fíjate tú que es el modo como digamos, los del campo alternativo podemos también procurar mejores desarrollos o deslindando a tiempo o teniendo posiciones críticas, porque la actitud acrítica tampoco nos sirve de cara al 2022, ¿no? Entonces yo creo que es muy útil para todos poder mandar también nuestros mensajes de insatisfacción y de reclamación o de oposición si fuera necesario, y pues lamentablemente, digamos que uno esperaría que tuviéramos ocasión. Fíjate, también voy a decir otra cosa. Holman, me sentí como cómodo firmando una comunicación de todo el pacto histórico con los señores de la Esperanza a propósito de la deriva autoritaria de estos días de Duque. Y la firmamos todos. Fíjate que es un mensaje también positivo para la sociedad. Si hay posibilidad de replanteamiento, estamos prestos a coincidir. Eso también hay que dejarlo dicho, yo creo. Pero sí estoy de acuerdo en que tenemos que tener, digamos, la honradez y la madurez para no perder la capacidad crítica, ¿no? Pero también para no entrar en una especie de amiguismo silencioso que pueda perjudicar más, digamos, la conformación democrática del país.
Bueno, estamos hablando con el senador de oposición del Polo Democrático, Wilson Arias. Agradezco en este momento una donación importante de Ricardo Cuellar y ya en pocos minutos entraremos al análisis de la encuesta que creo que es la encuesta más seria que se ha hecho en los últimos tiempos, presencial, 4.600 personas encuestadas de manera presencial en diferentes aspectos de la vida política y social del país, que pone a Gustavo Petro, si las elecciones fueran hoy, como presidente de la República, y muy lejos a Sergio Fajardo y otros líderes políticos, especialmente de la derecha, muy lejos, muy lejos. Ya entraremos a ese análisis, por eso en este momento de la transmisión les pido compartir la transmisión del tercer canal. Y en este momento sí entro a entrevistar a Wilson, a nuestro querido senador del Polo Democrático de oposición. Sobre la denuncia, a mí me preocupa mucho. Yo me di cuenta, fue ayer en Twitter, de la denuncia que estabas haciendo, y ya cuando vi tu video, yo dije, ojo, ya sé por dónde va esto. Se trata de la denuncia que ha hecho el senador sobre la inmunidad jurídica de funcionarios del Banco Europeo en Colombia. Para decirlo de manera coloquial a las personas que se están conectando en este momento, funcionarios extranjeros del Banco Europeo llegan aquí y el gobierno nacional, por iniciativa del Centro Democrático, les dice, mire, ustedes pueden robar, ustedes pueden violar, ustedes pueden atropellar, aquí no les va a pasar nada. Eso es lo que acaba de aprobar el Congreso de la República, las mayorías gobiernistas. Pero ¿por qué esa iniciativa? Y yo digo, Wilson, querido Wilson, y gracias por esa labor de control político, de denuncia permanente, especialmente en aspectos económicos del país. Yo digo, hombre, ¿por qué en América Latina el proyecto de infraestructura más importante hoy de América Latina se llama el metro elevado? El metro fantasma, el robo, y lo digo con todas sus tildes, se lo he venido diciendo a Bogotá y al país, va a ser la estafa más grande en toda la historia de Colombia. Ese metro elevado, que solo ha existido en titulares de la prensa complaciente de los grandes inversionistas de sectores políticos que están metidos en ese proyecto fantasma, que es el proyecto Metro Elevado. ¿Por qué la inmunidad a estos funcionarios del Banco Europeo, senador Wilson Arias? ¿Por qué la denuncia? ¿Por qué la alerta sobre esta inmunidad que le pretenden dar a estos, que ya se la aprobaron, perdón, a estos funcionarios del Banco Europeo en Colombia? Bueno, por varias razones que conciernen a los colombianos y a Bogotá en particular, como tú lo has mencionado. Porque digamos que hay una práctica que se está volviendo cada vez más escandalosa, y es darle este tipo de inmunidades a determinados bancos. Cualquier otro banco comercial, privado, viene, se instala y con que cumpla con la ley puede hacerlo. Pero en este caso hay que hacer una ley de la República, porque se trata de un acuerdo que ha suscrito desde el 95, se venía concibiendo, mejor, desde el 95, en la época de Pastrana, se anticiparon algunos acuerdos con el Banco Europeo, pero solamente a partir de los últimos años se ha planteado por parte del Banco el interés de establecer una sede en América Latina, y entonces estaban buscando la sede y deciden que sea en Colombia, en Bogotá. Lo que viene después es lo que hemos venido estableciendo, es que este banco solicita unas inmunidades que son absolutamente oprobiosas. Es la impunidad, como tú lo has dicho, para el banco como institución, 1. 2, para las autoridades, el gobierno del banco. 3, para sus empleados extranjeros y colombianos. Y 4, para las familiares de los primeros, no de los segundos. Hasta en eso nos tratan como colonia, porque hay categorías, digamos, hay empleados de categoría 1, 2 y 3 dentro del banco, y entonces los más vinculados al gobierno del banco tienen mayores inmunidades, pero impunidades que son de verdad supremamente, digamos,
oprobiosas y que producen indignación, violando la soberanía nacional, desde luego. Lo otro es que cuando vamos a escarbar un poco más, nos encontramos con que el Banco Europeo de Inversión ha tenido el antecedente de hacer algunos aportes, dicen ellos, a el metro de Bogotá. Entonces, hay unos recursos que ha dado para América Latina, 640 millones de euros el año pasado, en 15 operaciones en varios países de América Latina. Y para el caso de Colombia, se dice que ha financiado obras de infraestructura de sectores de telecomunicación y transporte. Y más el desglose, en concreto, habla de 410 millones de euros a la red de transporte público y la construcción del metro de Bogotá. Asunto sobre el cual comprenderás, estamos todavía investigando y creo que vamos sobre buenos caminos en términos de establecer si se trata de una financiación al gobierno nacional o al gobierno distrital, por cuanto tú sabes que participan con cuantías distintas, el uno con el 70% y el otro con el 30%. El otro ángulo, digamos, un poco más bogotano de la discusión, pero me interesa también lo nacional, es que pues más o menos está claro que el metro también cumple con dos objetivos que son más o menos velados en el debate público. Uno es mantener la necesidad de la troncal de buses de la Caracas, eso está discutido y creo que establecido. Y dos, la generación de negocios inmobiliarios que han estado muy vinculados, digamos, a los intereses de estas multilaterales de crédito, del sector financiero en general. Explicarle a la población que hay una especie de vínculo, hay un entroncamiento cada vez mayor entre sector financiero y sector inmobiliario. Y la realización de la plusvalía se hace por muchas maneras, y una de ellas que interesa mucho a la financiarización de la economía es toda la cuestión urbanística, y particularmente este tipo de megaproyectos. Y los que llevan la batuta normalmente en estos asuntos son precisamente el sector inmobiliario, digamos, comandado por el sector financiero. De modo que encontramos una especie de explicación del modo como este banco podría interesarse en este tipo de inversiones. Y entonces aquí viene otra anotación. Y es que este banco ha tenido prácticas, según información de prensa e informes muy importantes, ha tenido prácticas fraudulentas y aún se plantea eventualmente de lavado, de inversiones en paraísos fiscales. Me refiero a un informe de reportes de actividades sobre fraudes del Grupo del Banco Europeo de Inversiones que se emitió en el año 2019 y que tiene una información que cada vez nos resulta más, digamos, importante y digamos que va estableciendo, se iba a decir equivocadamente más esclarecedora, no todo lo contrario, Holman. Cada que lo estudiamos resulta mucho más perturbador y hay mayores signos de falta de transparencia, de hechos turbios, y además decir que la mayoría de estos hechos o de fraude o de actividades prohibidas, como ellos le dan en llamar en los informes, se han cometido en países en desarrollo, en obras de este tipo, de esta naturaleza, es decir, sobre la supuesta financiación del desarrollo de ciudades o regiones que, digamos, han sido, digamos, señaladas, ¿no?, en este reporte, han sido tildadas permanentemente. De modo que a lo que asistimos es a una especie de nueva caja de Pandora que empieza por discutir las muy impresentables inmunidades, 18 en total, que le conceden a quienes hacen el gobierno de estos bancos, pero también a sus familiares, digamos que nos ha permitido acercarnos mucho más a lo que son las prácticas de este banco y de otros que se dan en llamar de desarrollo. Senador Wilson Arias, precisamente quiero compartir parte del articulado que, insisto, ya fue aprobado por las mayorías gobiernistas, es decir, el Centro Democrático, el Partido Conservador. Quiero leer el literal B del artículo 6 para que ustedes se den cuenta de la dimensión de lo que fue aprobado, pero también para hacernos la pregunta, si usted aprueba un artículo de estos, es porque ¿qué hay detrás? Uno presupone, creo yo, que los bancos, si vienen a ser parte de un programa de infraestructura de un país en vía de desarrollo, pues tienen que ser bancos transparentes que no necesitan ninguno de estas cláusulas para operar sus funcionarios en dicho país. Oigan esto, en el artículo 6
el literal B, dice: ser inmunes al arresto o detención personal en relación con todos los actos que estos realicen en su capacidad oficial, a la incautación de su equipaje personal y otras pertenencias, así como a la inspección de su equipaje oficial. Los empleados de la representación regional no serán inmunes a la incautación de su equipaje personal. Y dice el literal E: estar exentos de aranceles aduaneros sobre todos los objetos de uso personal, en fin, ser inmunes a procesos legales de todo tipo respecto de palabras habladas o escritas y de todos los actos que estos realicen en su capacidad oficial o en el contexto de su empleo con el Banco Europeo. Y ello continuará ampliándose aún después de que ya no sean agentes o empleados en su representación regional. ¿Por qué se hace eso? ¿Qué hay detrás de eso? ¿O qué se pretende? Si usted quiere recibir los contenidos del Tercer Canal, suscríbase y también ahí donde está la campanita para que lleguen todas las notificaciones de la Agenda Alternativa. Somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz.